Hace 30 años, la Iglesia Adventista se embarcó en un audaz nuevo enfoque misionero que cambiaría completamente el rostro de la Iglesia. Los líderes identificaron áreas claves donde había problemas. Aunque la Iglesia crecía rápidamente en ciertas partes del mundo, muchas áreas y grupos de personas eran absolutamente inalcanzables. La Iglesia seguiría trabajando en lugares donde le iba bien, pero algo debía cambiar si queríamos ser fieles al mandato de ir a todas las naciones. En el Congreso de la Asociación General de 1990, nació Misión Global para enfocarse en la obra misionera con un renovado sentido de urgencia. Tenía dos propósitos principales. Primero, alertar a los miembros de iglesias respecto a los grupos no alcanzados. Segundo, plantar nuevos grupos de creyentes dentro de esos grupos. Desde 1990, la Iglesia Adventista del Séptimo Día casi se ha cuadruplicado. Millones de nuevos creyentes han hallado vida en Jesús y se ha unido a la familia adventista. Provienen de nuevos territorios, nuevos grupos de personas y variadas culturas. Han dado gozo al cielo y fuerza a la Iglesia de Dios. Alabamos a Dios por los miles de nuevos grupos de creyentes que se han establecido. Y aún así, todavía estamos aquí. Todavía hay madres mendigando en ciudades llenas. Muchos aún despiertan con miedo al mundo espiritual. Millones en la ventana 1040 jamás han oído el nombre de Jesús. Solo 1/3 de la población mundial es cristiana. 2/3 siguen otras religiones y un número creciente dice no tener religión alguna. Las ciudades crecen rápido. Y todavía hay ciudades de más de 1 millón de personas que ni siquiera han sido visitadas por un adventista. Anhelamos que Jesús vuelva. Por eso Misión Global sigue enfocando en los no alcanzados en la ventana 1040. Las ciudades y el occidente secular postmoderno. Por eso Misión Global envía miles de misioneros para establecer nuevos grupos de creyentes entre los no alcanzados. Y apoya a los fabricantes de tiendas en las regiones más difíciles del mundo. Ayuda a instalar cientos de centros urbanos de influencia en ciudades de todo el mundo. Hoy, 6 centros de Misión Global se enfocan en la forma más efectiva de compartir las nuevas con gente de ambientes no cristianos. Estos centros descubren la mayor manera de construir puentes de entendimiento y ayudar a probar materiales, métodos. Su meta es quitar las barreras que dificultan que la gente entienda y acepte el Evangelio. Gracias a Dios por los millones que han hallado paz y esperanza en Jesús por medio de Misión Global. Pero necesitamos más pioneros de Misión Global. Necesitamos más centro de influencia. Necesitamos más oración. Hace 30 años, nuestros líderes tuvieron una visión audaz para la misión. Esa visión aún arde fuerte para alcanzar a personas, ciudades saturadas y personas que sienten que no necesitan de la religión. Todavía necesitamos gente que responda al llamado misionero para alcanzarlos con esperanza y compartir las buenas nuevas de Jesús. Necesitamos gente que responda al llamado que se ha repetido por 30 años. Necesitamos gente que diga, yo voy. Feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido una semana estupenda, caminando con nuestro Redentor Jesús y testificando del amor de Dios. En este momento vamos a comenzar el servicio de canto y lo vamos a hacer entonando las notas del corito Dios está aquí. Dios está aquí, es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como en la mañana se levanta el sol, es tan cierto como que le canto y Él me puede oír, lo puedes sentir en este mismo instante. Lo puedes sentir dentro de tu corazón. Él te puede ayudar en ese problema que tienes,
Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Nuevamente, Dios está aquí. Es tan cierto como el aire que respiro. Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Es tan cierto como que le canto y él me puede oír. Lo puede sentir en este mismo instante. Lo puedes sentir muy cerca de tu corazón. Él te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Eso es así, hermanos. Jesús está aquí. Cuando digo aquí es allá donde tú estás. Donde quiera que estemos nosotros, Jesús está con nosotros. Y lo podemos sentir muy cerca de nuestro corazón. Pero aparte de eso, sabemos que está a nuestro lado para ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas, a sobrellevar los problemas que tenemos todos los días. Y cuando eso sucede, nos sentimos libres de las cargas, libres de los problemas, porque el Señor los lleva por nosotros. Vamos a cantar otro corito más. En esta ocasión vamos a cantar Mirad cuál amor nos ha dado. Y lo vamos a cantar en dos tonos. Vamos a modular en la segunda estrofa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacer los hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacer los hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Voy a detenerme aquí porque este es un corito que se presta para cantarlo dos grupitos a la misma vez. Pueden separar la familia en dos grupos o con las personas que estén y pueden cantar Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Una parte, un grupo cantando eso, mientras el otro grupo está cantando para ser llamados hijos de Dios a la misma vez. ¿Ok? Vamos a intentarlo. Y empezamos otra vez en el mismo tono y lo cantamos por tercera vez en un tono más alto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Qué privilegio ser llamados hijos de Dios. Hijos del Creador del universo, del Todopoderoso, del Omnisapiente, del Omnipresente. Vamos a cantar ahora el corito En mi alma. En mi alma suena un cantar, sí, suena un cantar de un tono celestial. En mi alma suena un cantar, sí, suena un cantar de amor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Estamos tristes, no, no, no. Estamos tristes, no, no, no. Pesares vienen, pesares van. En Dios confiamos,
Él nos guiará. Estamos tristes, estamos tristes. No, no, no. Amén, gloria a Dios. Cantemos ahora las notas del corito Quédate Señor. Y junto con Quédate Señor, seguimos después Solamente en Cristo, ¿ok? Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo corazón. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Otra vez, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Y para terminar vamos a hacerlo cantando nuestro corito tema, Renuévame. Y en esta ocasión vamos a sacar un tiempito cuando estemos cantando para reflexionar en esa petición que le estamos haciendo a nuestro Señor. Porque es una petición, y es una petición hermosa, de que Él transforme nuestras vidas, que nos renueve, que nos haga nuevos. Vamos a cantarlo, y lo vamos a cantar 2 veces. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén.
hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un maravilloso resto de sábado y esta semana sea una semana de acercarnos a Dios, de vivir asidos de su mano, preparándonos para ese pronto regreso de Él. Un abrazo y muchos cariños para todos. Gracias. Un día caminaba por el parque con mi guitarra. Quería hablar con alguien que curara el alma. Sentía un vacío en el corazón. No andaba bien. Los golpes de la vida me abatían. Noticias negativas iban y venían, pero nunca dejaré de confiar. No, no. Dije, mucho gusto, un placer, ¿cuál es tu nombre? Y me dijo, soy Gabriel, el mensajero. Si puedo servirte, me haces saber. Oh, tengo una carta y no sé cómo enviarla, porque el correo cierra a las 6 y no puedo esperar más. Dime si puedes entregarle esto a Jesús, por favor. Dile al Señor cuán grande es, que en sus promesas me deleitaré. Me deleitaré. No olvides decirle que yo le amo y que en su pecho me recostaré. Dile al Señor que su poder es eterno. Que es eterno. Gabriel, prométeme que no olvidarás nada. Es importante para mí que él lo sepa, que no existe nada en la tierra si no es por él. Dile al Señor que en sus promesas me deleitaré. En tus No olvides decirle promesas que yo le amo y que en su pecho me recostaré. me recostaré. Dile al Señor que en sus promesas me deleitaré. No olvides decirle que yo le amo y que en su pecho me recostaré. Dile al Señor que su poder es eterno. Os invito a que oremos
Después de esta bella interpretación y juntos pidamos la sabiduría al Señor para que podamos comprender bien este mensaje. Te damos gracias, Padre, por el privilegio y la oportunidad que nos ofreces un sábado más de conocer tu palabra, de conocer los principios y los valores que nos has revelado en ella, pero sobre todo te damos gracias porque es una oportunidad más que tú pones a nuestra disposición, una oportunidad de transformación, una oportunidad para que podamos sintonizarnos, sincronizarnos con la perspectiva del reino de los cielos. En esta mañana te damos gracias por este privilegio, gracias porque tú bendecirás a todos los que nos siguen desde la iglesia de Teruel, desde la iglesia de Valdosó, de nuestra iglesia y de cualquier otro lugar que se sintonizan con nosotros para escuchar tu palabra. Que tu palabra sea palabra de vida, sea palabra transformadora, sea palabra que traiga respuestas, que sea palabra que prepare el corazón para que seamos cada vez más semejantes a Jesús. Te lo agradecemos en el precioso nombre de Jesús y en sus méritos. Amén. En un mundo conmovido por males naturales, como es el coronavirus o males no intencionados, y en un mundo conmovido por males morales, como por ejemplo la muerte de George Floyd en Estados Unidos, en un mundo que se muestra en revuelta contra lo que ocurre, contra cualquier forma de discriminación, en un mundo que se sacude con la violencia, necesitamos una vez más reflexionar sobre la violencia desde la perspectiva de la Biblia. Y eso sobre todo en el estudio del Antiguo Testamento a la luz de Jesús, porque ahí sí que encontramos varios episodios de violencia y mucha gente se chasquea, mucha gente entra en dudas cuando lee episodios de tal forma y se preocupa por la imagen de Dios que encuentra ahí. Pues en esta serie, la violencia del Antiguo Testamento, que comenzamos ayer, vamos, Dios mediante, a responder de acuerdo con la Biblia, con el principio sola Scriptura y tota Scriptura, cuál sería la respuesta de Dios a la violencia, cuál sería la respuesta de Dios a la luz del Evangelio y a la luz de toda la Escritura. Ayer hablamos sobre el gran ausente del Antiguo Testamento y vimos cómo Satanás, el muy presente en todos los episodios de la historia del conflicto entre el bien y el mal, no se le revela desde el principio para evitar que el pueblo cayera en adoración politeísta. Pero progresivamente Dios se encuentra con ellos donde están, pero los lleva a un conocimiento más profundo y más completo de la verdad. Hoy vamos a intentar entender todos aquellos episodios del Antiguo Testamento, más que nada, donde encontramos que todo viene de Dios, tanto lo bueno como lo malo. ¿Cómo nos explicamos esto cuando a la luz de toda la Escritura, del principio tota Scriptura, nos damos cuenta que lo bueno viene de Dios y lo malo viene del enemigo? Por esto el título de la reflexión de hoy es La condescendencia de Dios y los ideales de hecho y de derecho. ¿Vale? Me explicaré por ideal de Dios, por ideales de derecho y de hecho, ¿qué significa? El ideal de derecho es el plan original de Dios, cómo a Dios le hubiera gustado que se desarrollaran las cosas. Y el ideal de hecho es cómo Dios se ha adaptado al ser humano, es la condescendencia de Dios, del cual hablaremos dentro de poco, cómo Dios se ha adaptado para encontrarse con el ser humano en su nueva condición y llevarlo progresivamente a un conocimiento más pleno de su palabra. Me gustaría comenzar la reflexión de esta mañana teniendo en cuenta 4 premisas, 4 principios a lo largo de todas las presentaciones que vamos a hacer para que sepamos cuál es la base, de qué partimos y cuáles serán los resultados hacia donde nos dirigimos. Pues la primera premisa tiene que ver con la inspiración de la Escritura. Y ahí quiero presentar 3 versículos.
En primer lugar, dice el apóstol San Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Partimos desde esta premisa. Toda la Escritura, y ahí hablamos de todo el Antiguo Testamento también, que está inspirado por Dios. Después, el apóstol Pedro dice que los escritores inspirados hablaron por parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esto afirmo que creo y creemos en una inspiración plena de la Biblia. No creemos que hay partes más inspiradas y partes menos inspiradas. Hay inspiración de la Biblia, una inspiración plena. Y por último, decía Jesús, la Escritura no puede ser quebrantada. Por eso creemos en el principio tota scriptura. El segundo principio, la segunda premisa, tiene que ver con la perspectiva de Dios y la perspectiva del ser humano. Es aquel famoso texto bíblico que encontramos en el libro de Isaías que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, porque como los cielos son tan altos de la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Desde la perspectiva de este versículo, la perspectiva humana siempre está muy alejada de la perspectiva de Dios. Hay siempre un conflicto entre la perspectiva divina y la perspectiva humana. Y me explicaré. Hablando de la perspectiva de Dios, partimos de la perspectiva del conocimiento perfecto. Dios conoce todo a la perfección. Estamos hablando de la perspectiva de la justicia divina perfecta. Ahí es donde a nosotros nos faltan muchos datos. Dios conoce todas las circunstancias, Dios conoce todos los motivos, Dios conoce la actitud con la cual se hace cualquier acción que encontramos en la Biblia. Por esto, de acuerdo con la Biblia, y podemos emitir una definición, la justicia es responsabilizar al individuo de los actos cometidos, pero al mismo tiempo devolver la dignidad a las víctimas. Y ahí que podemos enlazar otra idea más y decir que si Dios no es justo, deja de ser Dios. Después tenemos la perspectiva del amor. La libertad el amor es lo que Dios busca en los seres humanos, pero al mismo tiempo la libertad es el oxígeno del amor. Dios no nos obliga para que le amemos, Dios quiere conquistarnos, Dios quiere enamorarnos. Y por eso es muy importante que entendamos que el amor significa también responsabilidad y el amor significa también compromiso con el desarrollo del otro. Entendemos también la perspectiva de la misericordia, del Dios que da oportunidades, pero también hemos de entender que la misericordia sin justicia se convierte en injusticia. Y por último, la perfección es otro atributo del carácter de Dios. Teniendo en cuenta todos esos atributos, tenemos que partir de esta premisa que no hay ningún atributo que se desarrolla en el detrimento de otro atributo. Hay atributos de Dios, hay un equilibrio perfecto entre los atributos de Dios, de ahí que nosotros hemos de partir desde esta premisa. Ahora, ¿qué podemos hablar de la perspectiva humana? Pues la perspectiva humana no solo que está en conflicto con la perspectiva de Dios, es muy diferente de la perspectiva de Dios, sino que la perspectiva humana por definición es limitada. Y en primer lugar limitada a la historia, a los hechos que se revelan, a la motivación que se menciona ahí, a quién lo transmite, a cómo se interpreta aquello que se transmite, qué no se incluye en el relato histórico, cuál era la motivación para transmitir alguna cosa, cuál era la justificación que se quería hacer. La perspectiva humana limitada a los hechos históricos que conocemos y también limitada a lo revelado, pero ahí tenemos que tener en cuenta que la revelación de Dios, el propósito de la revelación de Dios es la historia de salvación. Hay muchos datos que en la Biblia no encontramos, porque la Biblia no es un manual de geografía, no es un manual de filosofía, la Biblia no es un manual de ciencia. El propósito de la revelación es presentarnos el gran conflicto entre el bien y el mal y cómo a lo largo de la historia Dios va buscando a los seres humanos para seducirlos, para volver a ganárselos de nuevo a los seres humanos que se han ido como los hijos pródigos. Por esto es muy importante que tengamos en cuenta la diferencia entre estas dos perspectivas. En tercer lugar, vamos a hablar de la interpretación. Como que hay dos tipos de interpretaciones, dos líneas de interpretación. Hay una línea de interpretación que se basa en el qué
qué es lo que dice la Biblia, pero hay otra que se basa en el por qué. ¿Por qué Dios me revela eso? ¿Qué significa esto para mí? ¿Cuáles son las implicaciones que surgen de ahí? Por esto puedo afirmar, como una vez nos decía uno de mis queridos profesores que admiro muchísimo, el profesor Badenas, dice: el crecimiento moral empieza cuando empezamos a emplear la pregunta ¿por qué? ¿Por qué Dios se nos revela así? ¿Por qué algunos textos describen a Dios de una forma y otros de otra forma? Jesús vino para revelarnos quién es el Padre y cómo es el Padre. Jesús vino para darnos una mejor perspectiva y para ayudarnos a entender mejor el ideal y la voluntad de Dios de una forma más profunda. Por esto Jesús dijo: todas las Escrituras dan testimonio sobre mí. De ahí, queridos hermanos, Jesús nos invita a que hemos de interpretar el Antiguo Testamento a la luz de Jesús, a la luz del ideal que encontramos en Jesús. Jesús interpretaba el Antiguo Testamento y ampliaba su significado. En un contexto en el cual las personas se centraban mucho en el qué, Jesús vino y les dijo: habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Y en este pero yo os digo, Jesús abría las Escrituras, abría el significado, abría las implicaciones de aquello que ellos habían descubierto en el qué. Y en otra ocasión dijo a los intérpretes de la ley, cuando ellos se aferraban mucho en lo que estaba escrito, él dijo: por la dureza de vuestro corazón fue escrito así, pero al principio no era así. En otras palabras, os apartasteis del ideal y hay que volver al ideal. Por eso, en todo momento, cuando leemos episodios que nos chocan en el Antiguo Testamento, hemos de preguntarnos: ¿cómo era en el principio? ¿Cuál era el ideal de Dios? ¿Cuál era la idea original de Dios? Y también hemos de tener en cuenta, en lo relacionado con la interpretación, que hay como 4 filtros hermenéuticos a través de los cuales interpretamos la realidad, interpretamos el mundo. Y el primer filtro es el filtro de la cultura actual. Aceptamos o no aceptamos algunas cosas porque cuadra o no cuadra con los conceptos culturales de nuestro día, con lo que a nosotros nos parece bien o mal, con lo que a nosotros nos parece correcto e incorrecto. No podemos aceptar cierta actuación porque es incompatible con los valores de la cultura actual. Y eso hemos de tenerlo muy en cuenta. Después está el filtro de la tradición, que básicamente se fundamenta sobre este concepto. Siempre lo hicimos así, siempre interpretamos las cosas de esta forma. ¿Por qué digo que hemos de tener esto en cuenta? Porque la palabra de Dios suele desafiar nuestros conceptos culturales, nuestros filtros culturales, pero también suele desafiar nuestros conceptos tradicionales, nuestras tradiciones. En tercer lugar, el filtro de la razón. ¿Esto me parece o no me parece correcto? Pero resulta que hay cosas que en nuestra cultura parecen normales y en otras culturas parecen anormales. Como hay situaciones que en culturas pasadas era lo más normal y nadie cuestionaba aquello, y a nosotros nos chasquea, nos parece algo que no tiene explicación, algo brutal, algo que no es compatible con lo que a nosotros nos parece correcto en nuestros días. Y cuando leemos el Antiguo Testamento hemos de tener en cuenta este principio. Y por último, el filtro de las emociones. Me parece o siento que es lo correcto o siento que es lo incorrecto. Hemos de tener en cuenta el filtro de la cultura, el filtro cultural o el filtro de la cultura actual, el filtro de la tradición, el filtro de la razón y el filtro de las emociones, el filtro emocional. Y por último, el cuarto concepto, la cuarta premisa, es el concepto, la premisa de la condescendencia de Dios. Y por condescendencia de Dios me refiero exactamente a esta preciosa cita que encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 25. Dice lo siguiente: el Señor habla a los seres humanos en lenguaje imperfecto a fin de que puedan comprender sus palabras los sentidos degenerados, la percepción opaca y terrena de los seres humanos. Como veis, el Señor nos habla en un lenguaje que nosotros comprendemos.
Pero hemos de tener en cuenta que por causa de que nuestros sentidos son degenerados, nuestra percepción opaca y nuestra forma de entender está distorsionada por el pecado, el Señor se adapta. Y ahí es donde viene la definición. Así se muestra la condescendencia de Dios. Dios se encuentra con el ser humano caído donde ellos están, pero podemos añadir, pero lo lleva de forma progresiva a un conocimiento más completo de la palabra de Dios. Y ahí os voy a dar algunos ejemplos de condescendencia de Dios. En primer lugar, el ejemplo de la poligamia. No era el plan ideal de Dios, no era el ideal de derecho, para jugar con esos dos conceptos, ideal de derecho e ideal de hecho. No era el ideal de derecho la poligamia, el ideal de derecho era el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero resulta que, gracias a las influencias culturales y a cómo el pecado ha trastornado la cultura humana, la poligamia llegó a ser algo tan extendido que incluso David, que incluso yendo un poco más atrás Jacob, incluso Abraham, el amigo de Dios, llegaron a caer en esa tentación. Dios se muestra condescendiente con ellos, no los abandona por haber tenido más mujeres en lugar de tener una sola esposa. No los abandona, pero de forma progresiva les lleva a un conocimiento más pleno de la verdad. Podríamos decir que por la dureza de sus corazones permitió Dios la poligamia, pero al principio no era así. Dios intentó, a lo largo de la historia bíblica, intentó acercarles lo máximo que pudo hacia el original, hacia el plan de derecho, hacia el ideal de derecho de Dios. Después encontramos la monarquía, y lo vimos en un culto anterior. No era el ideal de Dios, el ideal de derecho, que ellos fuesen una monarquía. Ellos quisieron ser una monarquía como las demás naciones. Incluso cuando Samuel estaba muy preocupado, Dios le dice: Samuel, no te ha rechazado a ti, me ha rechazado a mí en realidad. ¿Sabéis lo que me sorprende? Y cómo se ve ahí la condescendencia de Dios, la misericordia y el amor de Dios. Este Dios que da segundas oportunidades. Dice que Dios se implica en la elección de los reyes, a Saúl, a David y a Salomón, y así encontramos la implicación de Dios en su historia, aunque no era su plan original. Por la dureza de sus corazones permitió Dios la monarquía, pero no era el ideal. Pero Dios intentó acercarles lo máximo que pudo hacia esta idea, aprovechando el concepto que ellos habían asimilado y utilizando y empleando esa idea de la monarquía para decir: Yahvé es nuestro rey. Y por último, el templo. Y tuvimos una presentación exclusivamente sobre el tema del templo. El plan original no era que ellos tuviesen un templo para mostrar a las demás naciones cuán bellos y cuán impresionantes eran ellos y cuán grande era su Dios, o que su Dios era mucho mayor o mucho más superior que los demás dioses. El plan de Dios era que tuvieran un tabernáculo y que habitaran en medio de ellos. Algo que cuadra con lo que encontramos en el libro de Juan. Y el Verbo se hizo carnes y habitó en medio de ellos. Ahora, podemos decir que por la dureza de sus corazones Dios permitió el templo e intentó revelarse en el templo, en todas las cosas que se hacían en el templo, a pesar de que con el templo ellos trastornaron la imagen original. Pero intentó acercarles lo más que pudo hacia el plan original. Cuando ellos perdieron de vista lo esencial, Dios les recordó que no era tan importante el templo en sí, el edificio en sí, sino que Dios buscaba la transformación de sus corazones. Ahora, después de tener en cuenta estas 4 perspectivas, la de la inspiración, de la perspectiva que ellos tenían, la perspectiva de Dios y la perspectiva del ser humano, la de la interpretación de la Biblia y la de la condescendencia de la Biblia, veamos ahora algunos textos bíblicos que encontramos en el Antiguo Testamento para que encontremos aquella respuesta que la misma Biblia nos da sobre cómo entendemos el carácter y la actuación de Dios. Éxodo 7 dice: y tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Cómo es que Dios por un lado le pide a Faraón: deja de ir a mi pueblo, y por el otro lado endurece el corazón de Faraón? Aquí parece un juego mezquino entre Dios y Faraón. ¿Por qué Dios no deja a Faraón que actúe de acuerdo con su libertad, sino que endurece su corazón, como que hace que Faraón se oponga a Dios para que Dios revelase
su poder. Lo vamos a entender a la luz del Evangelio. Veamos otro texto. Dice, recordad, Dios llama a Moisés y le dice, yo te he escogido para que liberes a mi pueblo. Yo he hablado con Aarón y yo voy a actuar de otra forma, voy a estar contigo, yo te voy a dirigir, yo te voy a guiar para que tú puedas sacar mi pueblo porque se ha cumplido el tiempo y porque yo he oído los gemidos y he oído el sufrimiento y he oído todo lo que están sufriendo ahí en Egipto. Y dice el texto, y ocurrió que por el camino en una posada, que Yahvé le salió al encuentro y procuró hacerlo morir. ¿Cómo es esto posible? Por un lado Yahvé le llama y por el otro lado quiere matarlo. Y algunos me diréis, bueno, pues era porque no había circuncidado a sus hijos. Pero ¿por qué Dios tuvo paciencia con los hijos de Israel durante 40 años, todos los que salieron de niños de Egipto y todos los que nacieron en el desierto y fueron circuncidados 40 años después y en este caso apresura a Moisés? ¿O por qué no le revela a Moisés justo después, en el 8º día del nacimiento de sus hijos, circuncida a tus hijos? Pero tendría otra pregunta. ¿Quién estaría en contra de la liberación del pueblo de Israel y quería eliminar a Moisés? Otra imagen. Dice, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Yahvé arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Aquí el escritor explica un fenómeno natural como algo causado por Dios en términos muy antropomórficos. ¿Os imagináis a Dios viendo a esta gente y arrojando desde el cielo? ¡Toma! Ahí, se ha escapado otro, ¡toma! ¿Es esta la imagen que tenemos de Dios? Veamos algún otro ejemplo. ¿Qué es lo que creía Noemí sobre Dios? Recordad que Noemí... la tierra de Israel pasó por una hambre tremenda y Noemí viaja a otro lugar, a otro pueblo, y pierde ahí a su marido, pierde ahí a sus 2 hijos, pierde ahí su riqueza, y cuando vuelve ella dice, pues la mano misma de Yahvé se ha desatado contra mí todas sus desgracias. ¿Vale? La mano de Yahvé se ha desatado contra mí. En otras palabras, la muerte del marido, de los hijos y la pérdida de capital venía de Yahvé. ¿Y qué decimos sobre el texto de Samuel 24, de 2 de Samuel? Volvió a enojarse Yahvé contra Israel e incitó a David contra ellos para que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pero ¿sabéis qué es lo más interesante? Que aquí dice que Yahvé incitó a David para que hiciera el censo y después ve y le dice a David, David, ¿por qué hiciste el censo? Toma el castigo. Esta es la imagen de un Dios bueno, de un Dios como conocemos, que se nos reveló en Jesús o en otros contextos bíblicos, un Dios que te incita a hacer algo que está en contra de su voluntad y después te castiga por haberlo hecho. O cómo entendemos el relato de Números 21, dice, el pueblo se desanimó por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en ese desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Como si a Yahvé, o como si Yahvé lo único que le interesa es una obediencia ciega y no el amor. Si no hacéis lo que yo os digo, os voy a enviar serpientes ardientes. Solo un pequeño destello de explicación. Ellen White dice que ante las quejas constantes del pueblo de Israel, Dios apartó por un momento su protección y ellos fueron víctimas de los peligros que había en el desierto, pero que no eran conscientes. Ellos daban por sentado, consideraban algo lo más normal que no les ocurriera nada. Y ante tanta queja, ante tanta protesta, como que querían decir, bueno, que Dios nos deje en paz, que nosotros podemos salir hacia adelante, que queremos otro estilo de vida, otras condiciones de vida. Dios dice, bueno, si insistís tanto, mira, yo voy a apartar mi mano protectora por un momento para que veáis cómo van las cosas cuando yo no estoy con vosotros. Y ahí de repente se dan cuenta que habían muchísimos peligros. Pero la idea es que, no es que Dios envió a aquellas serpientes, ellas estaban ahí. Dios nada más les dejó por un momento a su elección y sufrieron las consecuencias.
¿Y qué decir de Deuteronomio 28? En ese capítulo donde encontramos una lista de amenazas como castigos por la desobediencia. Si desobedeces, habrán enfermedades, habrán calamidades, habrán guerras, habrán maldiciones y habrá muerte. Si no obedeces, enviaré todo eso sobre vosotros. Es así como os imagináis, nos imaginamos a Dios. ¿Cómo entendemos estos relatos? Para interpretar correctamente estos textos, hemos de tener en cuenta el concepto del gran conflicto entre el bien y el mal. Y esto lo encontramos en la Biblia. Esta es la perspectiva general de la Biblia. Hay un gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora, desde la perspectiva general y completa de la Biblia, sabemos que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene de Satanás. Ahora, ¿por qué no presenta Dios desde el principio el tema del gran conflicto? ¿Por qué no comienza Dios con la revelación que le dio a Moisés desde el libro de Génesis, de la misma forma como tenemos el libro, por ejemplo, Patriarcas y Profetas, que comienza con el gran conflicto entre Dios y Satanás? Hablamos ayer un poco, identificamos a este gran ausente del Antiguo Testamento y nos explica, mirad, mi pueblo, querido pueblo de Israel, en realidad todo lo malo viene de Satanás, de mí viene solo lo bueno. Así que adoradme a mí porque de mí vienen solo las cosas buenas. Claro, a nosotros, en la cultura del siglo XXI, nos parece lo más lógico. Sin embargo, en aquel contexto social, cultural, histórico y religioso, las cosas no eran tal así. En aquel contexto se creía que las cosas buenas venían de los dioses buenos y las cosas malas venían de los dioses malos. Y por esta razón, en todos los pueblos y en todas las religiones observamos que las personas adoraban tanto a los dioses buenos como a los dioses malos. De los buenos para recibir lo bueno y de lo malo para mantenerles alejados o para que ellos no se enfadasen o para ganar su placer y su favor y que no se enfadara con ellos. Entonces, en este contexto nos preguntamos por qué Dios nos revela desde el principio que la culpa de todos los males es Satanás y sus ángeles que habían caído. ¿Por qué? Porque Dios es condescendiente. Y ahora me explico. En el contexto de la tentación politeísta y en el contexto de la inmadurez del pueblo de Israel, que había crecido en ese contexto cientos de años, el Señor estuvo dispuesto a aguardar con paciencia hasta que sus hijos fueran más maduros y pudieran entender de manera más completa el problema del pecado, del mal y de Satanás. Mientras tanto, Él asumió la autoría de las cosas, tanto buenas como malas, y les dejaría que lo acusaran a Él por las acciones del ángel caído o Satanás, incluso de que fue Él quien endureció el corazón de Faraón. Por esta razón, encontramos en el Antiguo Testamento varios episodios de este tipo. Escuchad atentamente. Jueces 9:23. Y Elohim suscitó un espíritu maligno entre Abimelech y los señores de Siquem, de modo que los señores de Siquem traicionaron a Abimelech. Y encontramos aquí como que Elohim está implicado en esa pelea política y hay un espíritu maligno, un espíritu malo de parte de Yahvé, que Yahvé lo envía para conseguir aquella traición. O 1 Samuel 16. Y el espíritu de Yahvé se apartó de Saúl. Y un espíritu, o podemos decir, y otro espíritu malo de parte de Yahvé lo aterrorizaba. Como que Yahvé tiene a su disposición espíritus buenos y espíritus malos, y cuando alguien cae en las desgracias de Yahvé, ahí Yahvé envía espíritus malos. Pero claro, eso lo entendemos. O como dice Nabal, sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Es un hecho de salud, ¿vale? Y pasados como 10 días, al no recuperarse, podríamos decir, Nabal murió. Pero aquí dice, Yahvé hirió a Nabal y éste murió. ¿Por qué esta descripción? Es fácil de entender, porque todo venía de Yahvé, tanto lo bueno como lo malo. O Segunda de Reyes 6:33 dice que el pueblo de Israel pasaba por un sitio, estaban sitiados por el ejército enemigo y había mucha hambre en Samaria. Y entonces la forma como ellos interpretaron aquella situación era esa. Esta desgracia viene de Yahvé, ¿qué más se puede esperar de él? Claro, hemos de entender y hemos de tener en cuenta a la hora de la lectura del Antiguo Testamento que en aquel contexto
de mucha tentación hacia una adoración politeísta que observamos a lo largo de la historia bíblica en el pueblo de Israel hasta después de la cautividad babilónica, Dios prefirió revelarse y decirles todo viene de mí para evitar que ellos adorasen a Satanás como autor del mal. Por esto, en su forma de comprender y de explicarse cómo ocurrían las cosas, ellos decían, incluso el profeta escribe, y los escritores inspirados por el Espíritu Santo, porque Dios no hace abstracción de los conceptos culturales, sociales que las personas tenían o de los conceptos religiosos. Y dicen, Elohim suscitó un espíritu maligno, un espíritu malo de parte de Yahvé aterrorizaba a Saúl, Yahvé hirió a Nabal y este murió, o que aquel sitio de la ciudad y aquella hambre era una desgracia que venía de Yahvé y que de Yahvé no se podía esperar algo más. Quizás me podríais decir, Estefan, pero estás torciendo un poco las ideas. Quiero presentarte otro texto para que juntos descubramos por qué Dios se revela así. Recordad que nuestro crecimiento moral, nuestro desarrollo moral comienza cuando utilizamos la palabra o la pregunta ¿por qué? ¿Por qué Dios se revela de esta forma? Hay un relato bíblico y dice que Josafat se fue a visitar a su consuegro, Acab, y Acab le dice, oye, ¿tú sabes que Ramot de Galad es nuestro y que está bajo el dominio de nuestros enemigos? ¿Vendrías a la guerra conmigo? Y Josafat le dice, bueno, pues somos familia, nuestros hijos están emparentados, vamos juntos a la guerra. Pero Josafat, que era un poco más sensible a la voluntad de Dios, dice, oye, me gustaría que preguntemos a Yahvé, que preguntemos a Dios a través de uno de sus profetas o a través de los profetas para ver si es la voluntad de Dios o no. Y Acab enseguida dice, que vengan los profetas de Yahvé. Y vienen los profetas, y podéis seguir vosotros el relato que se encuentra en 1 de Reyes 22, y vienen todos ahí convocados y preguntan, ¿puedo ir a esta guerra? ¿Dios me dará éxito? Y todos dicen, sí, vas a tener éxito acá, tú eres nuestro Señor, eres tan bueno y tan maravilloso, sabes cómo organizarlo todo, seguro que Dios te dará éxito. Pero a Josafat esto le parece un poco extraño, porque de alguna forma conocía él a Acab y a su consuegra también, que adoraba a dioses paganos. Y pregunta a Josafat, ¿no hay algún otro profeta de Yahvé que podríamos consultar si es la voluntad de Dios? Y la respuesta de Josafat es muy, muy interesante. Hay un profeta, pero no me gusta porque siempre me dice cosas malas. Es Miquea, pero a este Miquea o Micaías no quiero escuchar su voluntad. Y Josafat insiste, bueno, vamos a escuchar. Y hemos escuchado a esta gente, a este número tan considerado de profetas. ¿Qué más da si escuchamos a uno más? Y viene Miqueas y le preguntan a Miqueas. Y Miqueas inicialmente le dice lo que Acab quería escuchar. Bueno, ve a la guerra y Dios te dará la victoria. Pero a Acab le parecía sospechoso el hecho de que Micaías, que solía decirles palabras que no le gustaba, que no eran de su agrado, dice, oye, ¿cuántas veces te he de poner que jures que esto es la verdad? Y ahí es donde el profeta le dice lo siguiente. Oye, pues, palabra de Yahvé. Yo vi a Yahvé sentado en su trono. Entonces Miqueas dijo, yo vi a Yahvé sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Yahvé dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Yahvé y dijo, yo le induciré. Y Yahvé le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Yahvé le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve y hazlo así. Pero lo interesante es la interpretación que da el profeta a esta situación. Y ahora he aquí, Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Yahvé ha decretado el mal acerca de ti. Si tomamos de forma literalista este relato, encontramos aquí a Yahvé que cuando quiere cumplir sus propósitos emplea incluso espíritus de mentira, algo que sabemos en el contexto largo de la Biblia, en el contexto de toda Escritura, que la mentira
no viene de Yahvé, que Yahvé es el padre de la verdad y que el padre de la mentira es Satanás. Pero aquí en ese contexto encontramos que Yahvé utiliza la mentira para conseguir sus propósitos. ¿Es así como es Dios? Desde luego que no es así. Aunque a una lectura literalista un espíritu de mentira está en el entorno de Dios y está a la disposición de Dios para cumplir sus planes, la interpretación del profeta es: Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, como que Yahvé emplea la mentira y pone la mentira en la boca de los profetas para cumplir sus planes. En el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal, y en el contexto de toda Escritura, sabemos que la situación era diferente. Sabemos que Dios se adaptó a aquel contexto, Dios les habló en el idioma que ellos entendían, Dios utilizó los conceptos que ellos tenían, porque ellos no podían pasar más allá de estos conceptos. Pero sabemos que el padre de la mentira es Satanás y él es el que engaña a las personas. Sabemos que esta situación no ocurrió porque Dios emplea la maldad o emplea la mentira para conseguir sus fines. Dios no podía ir más allá de los conceptos que tenían los profetas y el pueblo en aquel entonces, pero siguió con su proceso educativo hasta revelarles la verdad sobre quién está detrás del mal. Y digo eso porque Dios puede utilizar conceptos que las personas tienen para comunicarse con ellos en circunstancias particulares, pero siempre les lleva a una comprensión más perfecta. Y ahora quisiera compartir contigo una experiencia personal. Yo no crecí en un trasfondo adventista, yo nací en un hogar protestante, en una iglesia que se utiliza mucho el concepto de profetas y que ellos consideran que hay muchos profetas. Cada iglesia puede tener 1, 2, 3, 10 profetas. Y es muy importante lo que dicen los profetas para los hermanos de la iglesia pentecostal, porque de alguna forma el profeta es la voz de Dios más allá de la Biblia. Algunos pues, incluso llegan a considerar la Biblia es importante, es bueno, conocemos la voluntad de Dios, pero hemos de preguntar al profeta que nos diga cómo son las cosas. Y en ese contexto, donde para mí la Biblia era muy importante, pero lo que decía el profeta era aún más importante, Dios es condescendente conmigo y Dios me habla, siendo yo pentecostal, Dios me habla a través de un profeta cuando yo tenía 12 años y me dice que llegará un día cuando yo llegaría a conocer personas que adoran a Dios de una forma diferente o personas diferentes y que yo tendría que ir con esas personas porque este es el plan de Dios conmigo. 2 años más tarde, conozco a los adventistas por una campaña de evangelismo que organizaron ellos en el pueblo de mis padres. Y esta gente, al ver pues, mis inquietudes espirituales y mi implicación en el conocimiento de la palabra de Dios, me dice: oye, si ya te preparas para estudiar el bachillerato, ¿por qué no quieres estudiar en un colegio adventista? Como buen pentecostal, yo tenía que preguntar cuál es la voluntad de Dios. Y como mi abuela era profetisa, yo pregunté a mi abuela: abuela, ¿esta es la voluntad de Dios o no? Oramos y vino una profecía por parte del Señor que dijo que yo tendría que ir con ellos porque este es el plan de Dios conmigo. Porque a través de mí, Dios quiere llevar también a mis hermanos. Me diréis: bueno, Estefan, ¿tú crees en los profetas pentecostales? Hoy día no creo en eso, pero sí que creo que Dios puede utilizar conceptos que las personas tienen para encontrarse con ellos ahí donde están, pero no solo para encontrarse con ellos ahí donde están, sino para llevarles a un conocimiento más pleno de la palabra del Señor. Eso se solucionó conmigo. Ahora, 2 años más tarde yo me bauticé en el año 1996, 2 años después de haber conocido el adventismo y de haber pasado 3 veces sobre el manual de doctrinas de la Iglesia y hacer los estudios bautismales. 2 años más tarde del 96, en el 98, voy a casa de mis padres y vamos a la iglesia pentecostal. Mis papás no vinieron aquel domingo y siempre me invitaban a predicar. Y aquel domingo me invitaron a predicar. Y cuando yo terminé de predicar, y ahí no solo predica una persona, predican 2 o 3 personas, una persona se levanta en la iglesia y dice: tengo un mensaje de parte del Señor por los hermanos que predicaron. Era una profetisa. Ella nos dijo, no era de nuestro pueblo, era de unos 40 kilómetros más lejos. Dice: el Señor me envió, me dijo que subiera en el autobús que iba hacia aquella dirección y que bajara donde Él me dijese. Pues estoy aquí con vosotros y Dios me envió un mensaje para los 3 que predicaron. Pues nos dijeron un mensaje a cada uno de nosotros y cuando termina el mensaje y salimos fuera, yo me acerco y le pregunto: hermana Profira,
quería preguntarle algo más. Y ella me dice, bueno, no tientes al Señor. Digo, no, no es para tentar al Señor. Yo tenía claras las ideas, pero como mis papás no estuvieron en la iglesia y como ella no me dijo en ningún momento que yo estaba delante de los demás, no me dijo en ningún momento que yo estaba en un camino equivocado, yo le pregunto, hermana, ¿la iglesia y el lugar donde yo estoy es la voluntad de Dios para mí? No porque yo no creía. Yo lo preguntaba porque para mis papás aquello era un concepto de autoridad máximo y si aquello confirmaba algo, para ellos era la voluntad de Dios. Esta señora me mira y me dice, el lugar donde estás y lo que estás haciendo es la voluntad de Dios. La iglesia donde estás, porque esta fue mi pregunta, ¿la iglesia donde estoy es la iglesia de Dios? Sí. Ahora, recordad que cuestionar lo que dice un profeta es un pecado. Era un pecado y es un pecado para ellos. Entonces, la señora me dijo que lo que yo hacía era la voluntad de Dios, que yo estaba en la iglesia de Dios, y me voy a casa y le comento esto a mi madre, a mis padres. Gracias a este concepto, o cómo Dios fue condescendente conmigo y me respondió de acuerdo con los conceptos de autoridad que yo tuve inicialmente y que mis papás seguían teniendo, mis padres dejaron a mis 2 hermanas que vinieran y que me acompañaran en la iglesia adventista. 1 año y pico más tarde llegaron a bautizarse. Dios es condescendiente, Dios se encuentra con nosotros donde estamos, nos habla de acuerdo con nuestros criterios de autoridad y con nuestros factores de autoridad, de acuerdo con los conceptos que nosotros tenemos o incluso de acuerdo con los prejuicios que podemos tener, pero no nos deja ahí, no solo se encuentra con nosotros ahí y nos acompaña en aquel contexto. Dios de forma progresiva nos revela muchísimo más y nos lleva a un conocimiento más pleno de su palabra. Es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Por esto encontramos a lo largo de buena parte del Antiguo Testamento que todo venía de Dios, porque Dios no les reveló quién era el verdadero autor del mal. ¿Por qué? Porque había un peligro de adoración politeísta. ¿Recordáis lo que hablamos ayer? En cuanto ellos vieron la serpiente como un símbolo, Dios quería transmitirles algo a través de aquella serpiente. Encontramos más tarde a Jesús interpretando aquel símbolo. Ellos ven la serpiente y ¿qué terminan haciendo? Adorando la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente era un símbolo de Dios en Egipto y ellos adoraron lo que estaban haciendo, algo que estaban acostumbrados a hacer. Por esto podemos afirmar que a la luz de la revelación progresiva fue Satanás el que indujo a Acab en error y fue la obstinación de Acab lo que le mató. Por esto, en el libro de Samuel se menciona que Dios había incitado a David para que hiciera el censo y porque todo venía de Yahvé. Pero el escritor del libro de Crónicas, que fue escrito más tarde, el último libro del Antiguo Testamento, se menciona que el verdadero autor moral de aquel censo fue Satanás. ¿Por qué esa diferencia de opiniones muy antagonista? Porque en un contexto el escritor del libro de Samuel creía que todo venía de Dios y si algo hizo David era porque era la voluntad de Dios. Algo parecido un poco a lo que dicen hoy día los musulmanes, todo es voluntad de Alá. Cuando en una emboscada murieron unas 3.000 personas ahí en la Meca porque se rompió un puente o no sé qué pasó, leí en las noticias que los imames interpretaban y decían esta fue la voluntad de Alá. Pero en Crónicas el escritor ya refleja un poco más la madurez espiritual a la cual llegaron a la cual llegó el pueblo de Israel y como aquella madurez se había desarrollado incluso a lo largo de la cautividad babilónica y dice, fue Satanás el que tentó a David para que hiciera el pueblo. Fue Satanás el que estuvo detrás de esta intención de David de hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Por esto, para no dejarnos seducidos por una interpretación literalista que nos puede presentar una imagen imperfecta de Dios, os invito que tengamos en cuenta el concepto de la revelación progresiva. Digo de la revelación progresiva porque Dios siente tal amor por cada uno de nosotros que está dispuesto a salir a encontrarnos donde nosotros estamos y a aceptarnos tal como somos para transformarnos de acuerdo con su ideal de madurez. No lo hace de repente. Lo hace respetando nuestra individualidad, pero siempre nos estimula hacia una imagen más clara de Dios. Por esto afirmo que la revelación de Dios es progresiva. Y no porque Dios no quiere revelarse por completo desde el principio, sino porque Dios tiene en cuenta al agente humano y Dios respeta el libre albedrío y la individualidad de cada persona. Por esto, queridos hermanos, os invito que cuando estemos ante un relato que
nos parece que se contradice con la perspectiva general de la Biblia, recordad las tres perspectivas de las meninas, de la metáfora que utilizamos para la interpretación de la Escritura. O es lo que el profeta creía, o es lo que la gente creía en aquel entonces, o es lo que Dios dice sobre sí mismo. Y os he dicho que en cada libro de la Biblia hay espejos, como el espejo que sale en el cuadro de las meninas, que nos ayuda a entender la perspectiva de Dios. Y lo que encontramos en Segunda de Crónicas es la perspectiva de Dios. Y para ir concluyendo, os quiero presentar un texto que nos ayuda a entender cómo, os quiero presentar un texto que es el espejo, uno de los espejos que encontramos en el Antiguo Testamento, que nos ayuda a entender como algo que inicialmente venía por parte de Dios, en realidad no era Dios el autor de aquello. Como que Dios endureció el corazón de Faraón y que en realidad el endurecimiento no era causado por Dios. Veamos, Isaías 63, 17. Dice el texto bíblico: ¿por qué, oh Yahvé, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? A una lectura literalista, Yahvé nos hace errar en nuestros caminos y endurece nuestro corazón. Pero, como os he dicho que la clave está en la Biblia se interpreta a sí misma, lo que decía Lutero, la Biblia es su ipsius interpretes. Isaías 6 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías respondió: aquí estoy yo, envíame a mí. Dijo entonces Yahvé, le dice a Isaías: ve y dile a este pueblo, oigan bien pero no entiendan, vean bien pero no comprendan. Y le dice ahora a Isaías, recordad, endurece el corazón de este pueblo, cierra sus oídos y ciega sus ojos, que no vean con sus oídos ni oigan con sus oídos, que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni entiendan con su corazón, para que no se convierta ni sea sanado. En realidad no es Yahvé, no es Dios es el que endurece el corazón. Es la predicación del mensaje del profeta que produjo este endurecimiento. ¿Por qué? Porque el mismo sol que derrite la cera endurece el lodo. El mismo sol que derrite la cera endurece el lodo. Todo depende de la actitud que tiene en su corazón el individuo. Todo depende de cuál es su respuesta al mensaje que recibe, como Faraón o como Acab. Ahora mi pregunta es, para ir concluyendo, ¿cómo se endurece nuestro corazón y qué ocurre cuando este corazón se endurece? El corazón se endurece cuando, al escuchar el mensaje por parte de Dios, tomamos la decisión de rechazarlo por las siguientes razones. O porque el mensaje va en contra de nuestros prejuicios culturales, sociales y religiosos, o porque no nos gusta el mensajero, o porque hemos pensado en una mejor alternativa, como las concesiones de la poligamia, de la monarquía y del templo. ¿Cuáles son los efectos de este endurecimiento? Y quiero compartir con vosotros una cita que se encuentra en el libro Camino a Cristo. Dice lo siguiente: cuando el pecado ha cauterizado el sentido de percepción moral, el malhechor no puede discernir los defectos de su carácter, ni darse cuenta de la enormidad del mal que ha cometido. Y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, él permanecerá en una ceguera parcial con relación a su pecado. Cuando la persona decide no obedecer por alguna de las tres razones que mencioné ahí, su corazón pierde cada vez más de la sensibilidad moral. Entonces la persona permanece en una ceguera parcial con relación a su pecado, como ellos permanecieron con relación al uso de la poligamia, al uso de la monarquía y al uso del templo. Las tres cosas no les acercaron más a Dios. Las tres cosas entorpecieron su desarrollo moral y su desarrollo como individuos, o su percepción sobre la voluntad de Dios. ¿Cómo actúa Dios cuando el corazón se endurece? ¿Nos abandona? ¿Los abandonó Dios por haber elegido la poligamia, por haber elegido la monarquía o por haber elegido la construcción del templo? No, Dios no los abandonó. Dios estuvo ahí presente intentando reconquistarles. Dios se intrometió en su situación, en su nueva condición. Dios se mostró condescendente
para llevarles a un conocimiento más pleno, para acercarles lo máximo que pudo hacia el ideal de derecho. Se adaptó temporalmente a aquella nueva condición, pero no les dejó en la comodidad de aquella concesión. De forma progresiva los condujo hacia una comprensión y una práctica lo más cercana posible al ideal de derecho. Si recordáis aquel relato de los evangelios a los que acudían a algunas de estas concesiones y le decían a Jesús, bueno, hacemos eso porque está escrito en el Antiguo Testamento. La respuesta de Jesús fue, por la dureza de vuestro corazón escribió Moisés este mandamiento. Pero no les deja ahí. Dios no solo les explica que aquello fue escrito por la dureza de su corazón, que aquello fue una concesión que Dios les dio. Dios los llevó hacia lo más cerca posible al plan original y les dijo, pero en el principio no fue así. Si lo de por la dureza de vuestro corazón representa el ideal de hecho, concesiones que Dios ha hecho, porque es condescendiente con el ser humano, Dios no renuncia a su ideal. Dios les presenta el ideal como el ideal de derecho y les dice al principio no era así. Por esto, querido hermano, querida hermana, te invito que a la hora de estudiar y de profundizar la palabra de Dios, busques el ideal. Por la dureza de su corazón permitió Dios, pero el principio no era así. ¿Será que podemos aplicar este principio incluso a la violencia que encontramos en los episodios del Antiguo Testamento? Por la dureza de su corazón permitió Dios los episodios de violencia, o por la dureza de su corazón ellos se inmiscuyeron en episodios de violencia, o por la dureza de su corazón Dios les habló el idioma o les habló en los conceptos y en las ideas que ellos tenían en aquel entonces. Yo estoy seguro que sí, pero no tenéis que creerme a mí. Por la ayuda de Dios vamos a ver respuestas a este planteamiento de la violencia del Antiguo Testamento en los temas que siguen, en el tema del próximo viernes y en el tema del próximo sábado. Os invito que podamos concluir esta reflexión con una oración, después vamos a escuchar una hermosa interpretación y después de la oración os daré más indicaciones. Oremos. Te damos gracias, Padre maravilloso, por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, por tu cariño, por tu preocupación, porque eres condescendiente, porque te encuentras con nosotros ahí donde estamos, porque te rebajas a nuestro nivel para encontrarte con nosotros, porque nos hablas en conceptos que entendemos, pero no nos dejas ahí, sino que nos llevas de forma progresiva a un conocimiento mayor y más completo y más en armonía con tu voluntad y más en armonía con el carácter de Jesús. Gracias porque no nos abandonas, gracias porque no renuncias a nosotros, gracias porque sigues siendo condescendiente, sigues mostrándonos tu misericordia para llevarnos a un conocimiento mayor de tu palabra. Encomiendo en tus manos, Señor, a los hermanos de Teruel, encomiendo en tus manos a los hermanos de Valdusó, encomiendo en tus manos a todas las personas que nos siguen de distintas iglesias de España y de otros lugares, pero sobre todo encomiendo en tus manos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los papás, a los abuelos de la iglesia del CEAS. Sabemos que estás a nuestro lado, que eres condescendiente con nosotros y que siempre nos empuja hacia una comprensión mayor. Gracias porque lo estás haciendo con nosotros y gracias porque lo seguirás haciendo hasta que nosotros permitamos al Espíritu que nos transforme de acuerdo con el ideal. Te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Si tan solo mi pueblo se entregara de verdad, con
corazones dispuestos para hacer mi voluntad. Yo sé que si en ellos hubiera una entrega total, todo podría cambiar. Yo abriría las puertas del cielo y derramaría mi amor y verdad. Lluvia caería sobre su desierto, sin mi pueblo se entregara de verdad. Si tan solo mi pueblo respondiera una vez más a mis palabras diciendo: sígueme hasta el final. Yo sé que si reconociera